La política no solo trata de ideologías y gobiernos, sino también de emociones, creencias e identidades que influyen en nuestras decisiones. La psicología política estudia cómo estos factores moldean el comportamiento de individuos y grupos, explicando fenómenos como la polarización, la desinformación y el liderazgo. En un mundo hiperconectado, entender estos procesos es clave para fortalecer la democracia y la cohesión social. En este video exploraremos cómo la mente humana impacta la política y qué podemos aprender de ello. Veámoslo. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Valeria Rodríguez y hoy les voy a hablar sobre la polarización y el conflicto político desde la psicología social. Primero, abordaremos qué es la polarización política. La polarización política ocurre cuando los grupos sociales o ideológicos adoptan posturas extremas, dificultando el diálogo y la comprensión mutua. En este contexto, se generan percepciones de nosotros contra ellos, lo que refuerza la división. ¿Cómo se generan y mantienen los conflictos entre grupos? Desde la psicología social hay varios mecanismos que explican este fenómeno. El que utilizaremos el día de hoy trata sobre la teoría de identidad social. Las personas tienden a categorizarse dentro de ciertos grupos, lo que lleva a una valoración positiva del propio grupo, que se le denomina endogrupo, y una desvalorización del otro grupo, el cual se denomina exogrupo. Esto tiene efectos de homogeneidad del exogrupo, lo que se percibe al grupo contrario como uniforme y carente de diversidad interna. También hay sesgo de confirmación. Las personas tienden a buscar y dar mayor peso a la información que respaldan sus creencias, reforzando posturas extremas. A su vez, encontramos la profecía de autocomplicidad. Las expectativas negativas sobre el otro grupo conducen a conductas que provocan que estas expectativas se cumplan, generando un ciclo de hostilidad sin fin. Los efectos psicológicos de la polarización en la población afectan tanto a individuos como a colectivos. Entre los efectos más comunes podemos encontrar el aumento del estrés y la ansiedad por la constante tensión social que genera un clima de incertidumbre y temor. También un efecto que le podemos conocer como la cámara de eco. Las personas se rodean de entornos que refuerzan sus creencias, dificultando el pensamiento crítico y prolongando un pensamiento sesgado e ignorante. La deshumanización del otro grupo. Los grupos opuestos se perciben como menos empáticos o relacionales, fomentando actitudes hostiles y de odio hacia el grupo contrario. También tiene un impacto en la salud mental colectiva. La polarización extrema puede provocar sentimientos de desesperanza, ira constante y agotamiento emocional. Las estrategias para reducir la polarización aún están en planteamiento, pero desde la psicología social se proponen estrategias para disminuir este tipo de conflictos. Una de ellas es fomentar el contacto intergrupal, en el que se promueven encuentros que permiten el reconocimiento de la humanidad compartida, también el desarrollo de pensamiento crítico, incentivando la evaluación, educación e investigación objetiva de la información que consumimos y propagamos dentro de nuestros ideales. También promover el diálogo constructivo, donde se creen espacios seguros donde las personas puedan expresar sus ideas sin temor a la estigmatización ni a ser silenciados o violentados física, emocional o psicológicamente. Ahora hay que hablar sobre otro tema importante de la psicología política, que es el comportamiento electoral y la psicología del votante. Para hablar de esto, hay que tener en cuenta que el voto no es solamente una decisión racional basada en información política. En realidad, hay otros múltiples factores psicológicos y sociales que influyen en la forma en que elegimos nuestros líderes, desde la identidad partidista hasta las emociones que despiertan las campañas. Hay que tener en cuenta otros factores que influyen en la decisión del voto, como el modelo sociológico. Según este modelo, la gente vota de acuerdo con factores como su clase social, religión o el grupo en el que éste pertenece. Un ejemplo puede ser un grupo religioso que apoya a partidos que reflejan sus valores morales, independientemente de otros factores políticos. También está el factor del modelo psicológico. Este destaca la importancia de la identificación partidista y las emociones en el voto. Muchas personas votan no por un análisis racional de la propuesta, sino porque siente una afinidad a un partido en concreto. Muchas personas desarrollan una lealtad hacia un partido político de la misma manera en la que apoyan un equipo de fútbol. Se identifican con él y lo siguen sin importar sus cambios o propuestas. Las emociones juegan un papel clave. Por ejemplo, el miedo a una crisis económica o el entusiasmo por un líder carismático pueden influenciar más en la decisión del voto que un análisis detallado de la política propuesta. También tenemos el factor del modelo elección racional, que sugiere que los votantes deciden
con base en cálculos costo-beneficio, eligiendo el candidato que más le conviene. Un ejemplo claro puede ser un empresario que vote por un candidato que propone reducir los impuestos, mientras que un estudiante podría preferir a uno que ofrezca educación gratuita. Para entender el concepto de polarización y conflicto, debemos saber que la psicología política estudia las dinámicas psicológicas influyentes del comportamiento político de las personas y cómo éstas generan y mantienen los conflictos dentro de los grupos sociales. Uno de los factores es la identidad social. Las personas buscan pertenecer a grupos para fortalecer su autoestima, los cuales lo llevan a esta necesidad de identidad grupal que lo lleva al favoritismo y a la discriminación a otros grupos que no se encuentran dentro de sus ideales políticos. Otro de los factores son los sesgos de confirmación, la tendencia de buscar y solo crear información que refuercen sus visiones previas. Un ejemplo claro de esto son la desinformación que se encuentra dentro de las redes sociales. Las personas solo reciben o crean esta burbuja de opiniones que refuercen sus visiones. El liderazgo político y la psicología del poder están interrelacionados. Estos conceptos son cruciales no solo para entender cómo funcionan las instituciones políticas, sino también cómo estas afectan nuestras vidas cotidianas. El liderazgo político se refiere a la capacidad de incentivar y guiar a un grupo, en este caso, sociedades enteras. Pero hay que hacernos la pregunta, ¿qué hace un líder político ser efectivo? A menudo se analizan sus características psicológicas. Los líderes políticos suelen mostrar rasgos como la persistencia, el carisma o la empatía, que les permiten conectar con sus seguidores y mantener su apoyo. Sin embargo, también hay un lado oscuro en el liderazgo. Según estudios, algunos líderes desarrollan sentimientos de superioridad y pueden volverse autoritarios con el tiempo. Cuanto más poder adquieren, más pueden perder el contacto con la realidad y con las necesidades de su gente. Profundizando más que nada en las características psicológicas, encontramos que la inteligencia emocional es fundamental. Los líderes que poseen una alta inteligencia emocional son más capaces de gestionar sus emociones y la de los demás. Esto les permite enfrentar crisis y tomar decisiones más informadas. Además, el sentido de vulnerabilidad puede ser un rasgo positivo, ya que permite a los líderes reconocer sus limitaciones y buscar consejos. No obstante, también es importante tener en cuenta la existencia de rasgos narcisistas. Un líder narcisista puede ser carismático, pero también persuasivo. A su vez, la necesidad de admiración y reconocimiento puede conducir a decisiones impulsivas que no siempre benefician a la comunidad. Entrando en cómo el poder afecta la toma de decisiones, es crucial mencionar que el poder puede distorsionar la percepción de los líderes. Estudios han mostrado que al adquirir poder, algunas personas tienden a perder la empatía y a ser propensas a ignorar las opiniones ajenas. Esto puede resultar en decisiones autoritarias que no toman en cuenta el bienestar colectivo. Además, el poder puede conducir a un efecto de burbuja donde los líderes solo buscan rodearse de personas que refuercen sus propias creencias, perdiendo así una visión comprensiva de los problemas. Esto puede dar lugar a políticas que no están alineadas con las necesidades de la población. En resumen, el liderazgo político y la psicología del poder efectivamente son disciplinas interrelacionadas que ofrecen valiosas lecciones sobre cómo funcionan los líderes y cómo sus decisiones impactan en la sociedad. Es fundamental que tanto los ciudadanos como los líderes se mantengan alerta a las implicaciones psicológicas del poder para poder fomentar un liderazgo más efectivo y empático. Psicología política y cambio social. La psicología política y la psicología del cambio social pueden contribuir a mejorar la participación ciudadana y a generar cambios sociales positivos. ¿Cómo se puede usar estrategias psicológicas para generar cambios en la sociedad? Algunas de estas estrategias incluyen psicología de la educación, que explora cómo las intervenciones educativas pueden transformar actitudes, valores y comportamientos de la sociedad. Psicología del trabajo y las organizaciones. Utiliza estrategias para modificar conductas en entornos laborales, promoviendo un mejor clima organizacional y el bienestar colectivo. Psicología de la salud. Examina cómo el uso de la persuasión y el refuerzo positivo pueden fomentar hábitos saludables y prevenir enfermedades en la población. Ejemplo de movimientos sociales exitosos. El movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, que utilizó diversas estrategias psicológicas para generar cambios significativos en la sociedad, entre ellas el refuerzo positivo y modelado,
Líderes como Martin Luther Jr. fueron modelos a seguir, demostrando que la resistencia pacífica podía generar cambios reales.